Buenos días, secretario, presidente. Betvirey Nieto, de Eje Central. ¿Cuántos y cuáles países se han pronunciado en apoyo al hostigamiento del gobierno de Bolivia a la embajada mexicana en aquel país? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno mexicano por los 10,000 compatriotas que están en Bolivia? Y ya la última. Hay un diagnóstico sobre la migración de africanos y haitianos. Yo sé que estamos hablando sobre temas de Centroamérica, pero no sé si haya también un diagnóstico sobre este tipo de estos migrantes. Gracias. A ver, tienes 29 países que se han comunicado con la embajadora de México en La Paz o con nosotros, manifestando su preocupación y su solidaridad. El día de hoy esperamos que haya más pronunciamientos. Es decir, lo que vemos es que la comunidad internacional va a tender en general a estar favorable a la postura de México. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos defendiendo es la integridad de las sedes diplomáticas. ¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Pues casi ningún país. Entonces, no me sorprende que la mayoría de los países, entre el día 23, por cierto, la Navidad, bueno, pues muchos países no están funcionando sus sedes plenamente, pero seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces, vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. Entonces, me parece que sí hemos recibido hasta ahora un buen respaldo de la comunidad internacional. ¿Son países que pertenecen a la OEA? ¿A qué? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos han hablado. ¿Y de Latinoamérica? Casi todos, a estas horas. La pregunta que le había hecho sobre cuáles son las medidas que tomaría el gobierno mexicano por los 10,000 compatriotas en caso de que hubiera una situación todavía más adversa a la que estamos viendo ahorita. Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente, habida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10,000 ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Esa es nuestra preocupación. Y sobre los haitianos y africanos, que tal vez tiene algún programa México sobre este tipo de o estos migrantes. Bueno, son muy distintos en número, en fin, el número de los africanos es muy pequeño, aunque es muy visible. Por ejemplo, Camerún, Congo, en fin, y ahí implica un gasto muy grande porque tienen que volar, tienen que atravesar hasta América, normalmente llegan a Brasil o a Panamá principalmente y luego tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Les hemos dicho que legalmente nosotros no podemos dar salvoconductos, ese concepto no existe. La visa humanitaria es una situación de emergencia que da el Instituto Nacional de Migración, pero está establecido en la ley y hay lineamientos de a quién se lo puedes dar, no es a quien tú quieras, tiene que haber ciertas normas. Entonces, Camerún, por ejemplo, quería que le diéramos salvoconductos a Estados Unidos a todos, como una excepción a la ley. Entonces, en primer lugar, eso no lo puede hacer el INAMI, porque es violar la ley. Y segundo, no sería prudente, porque ¿por qué a Camerún sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un país con salvoconducto para todo el mundo? Entonces, se les dijo, se les ofrece refugio, algunos lo han tomado y a ellos sí se les ha dado refugio. En el caso de Haití es distinto y en el caso de Haití, pues estamos trabajando muy cerca con el embajador en México. En muchos casos hemos logrado la repatriación. Te voy a decir por qué. Porque los engañan. Dicen, págame $3,000 y te paso a Estados Unidos y te doy asilo. Es decir, te doy permiso de trabajo en Estados Unidos. Y es falso. Y cuando se los hemos podido informar, sobre todo el INAMI, decirles, oigan, pero ¿por qué se arriesgan a todo esto? Van a llegar a aquel lado y luego los van a regresar si es que tienen suerte de llegar del otro lado. No es cierto que les van a dar ese permiso de trabajo, no es cierto que van a poder quedarse. Esa no es una política que fije México, es la política de Estados Unidos. Entonces, muchos se han dado cuenta de ello y han regresado a su país, muchos, porque el engaño es tremendo. Y sobre eso tiene un informe México, tiene estos datos que usted… El INAMI se los puede dar, aquí está el comisionado, ahorita se los da, con mucho gusto. Gracias. Allá atrás, por favor.